La mascarada no fue concebida como una ley. Nació como un instinto de supervivencia. Después de siglos de enfrentamientos internos, crecimiento descontrolado y la devastación provocada por la Inquisición, los clanes comprendieron que el mundo había cambiado. Ya no bastaba con vivir ocultos en la noche. Había que establecer reglas claras, compartidas, inquebrantables. Durante generaciones, la existencia de los vampiros se había sostenido sobre la base de un secreto tácito. Pero ese velo había sido desgarrado por la fe y el fuego. Y cuando el juicio de los hombres cayó sobre ellos, los más antiguos entendieron lo que muchos de sus descendientes aún se negaban a aceptar. Si querían persistir, debían controlarse o desaparecer. Fue en este contexto de miedo, pragmatismo y necesidad que surgió la propuesta de unificar el linaje en una estructura formal. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir un nuevo orden, uno que mantuviera la mascarada, evitara nuevas guerras y estableciera un sistema de poder claro. Así nació el proyecto que, años después, sería conocido como la Camarilla. En 1493, en la ciudad inglesa de Thorn, se celebró una reunión que cambiaría para siempre la historia del linaje. A este concilio acudieron representantes de 7 clanes mayores: Ventrue, Tremere, Toreador, Bruga, Malkavian, Nosferatu y Gangrel. Los textos que relatan este evento, como los Acta Nigrum Noctis, preservados por los archivistas Nosferatu, no lo describen como un acto diplomático. Fue una reunión tensa, bajo amenaza, vigilada y marcada por siglos de rencor contenido. El objetivo era establecer una alianza defensiva, pero también imponer una estructura que regulara el comportamiento de los vástagos en todas las ciudades dominadas por estos clanes. El resultado fue la formalización de la mascarada, no como una sugerencia, sino como una tradición, la primera de 6 que formarían la columna vertebral del nuevo sistema. Estas 6 tradiciones eran: la mascarada. Ningún vampiro debe revelar su existencia a los mortales. El dominio. Cada príncipe tiene autoridad absoluta sobre su territorio. El abrazo. Ningún vampiro puede crear a otro sin permiso del príncipe. La responsabilidad. El creador es responsable del comportamiento de su chiquillo. La hospitalidad. Todo visitante debe presentarse ante el gobernante local. La destrucción. Solo el príncipe puede autorizar la eliminación de otro vástago. Estas normas no eran nuevas en su totalidad. Algunas ya se practicaban de forma informal en ciertas ciudades, pero por primera vez se consolidaron como un cuerpo legal común, y con ellas surgió también la figura del príncipe, un vástago encargado de gobernar un dominio en nombre de la Camarilla, con el respaldo político y militar de los demás clanes firmantes. La Camarilla no se formó como un gobierno mundial. Fue concebida como una alianza estratégica, flexible, práctica y enfocada en la autopreservación. Su propósito era simple: evitar que la humanidad volviera a descubrir lo que ya había olvidado. Pero no todos estuvieron de acuerdo. 2 clanes principales rechazaron desde el principio la autoridad de la Camarilla: los La Sombra y los Tzimisce. Para ellos, el nuevo orden no era más que una máscara de debilidad. La mascarada, una vergüenza, y los príncipes, simples tiranos disfrazados de salvadores. Los La Sombra, que durante siglos habían dominado territorios costeros y estructuras eclesiásticas, no aceptaban someterse a consejos. Su visión del linaje era jerárquica, pero interna. Creían en el control, no en el consenso. Los Tzimisce, por su parte, veían la mascarada como una negación de la verdad. Para ellos, la sangre debía gobernar sin disfraces.
ambos clanes fueron excluidos del concilio de Thorn. Y en respuesta, se unieron con otras líneas de sangre marginadas para formar una organización alternativa, con objetivos opuestos: el Sabbat. A diferencia de la camarilla, el Sabbat no se construyó sobre reglas compartidas, sino sobre un rechazo absoluto a la autoridad centralizada. Su estructura era tribal, descentralizada y profundamente ideológica. Predicaban la liberación del vástago, la destrucción de los vínculos de sangre que esclavizaban a los jóvenes a sus sires, y una guerra total contra los antediluvianos, que según ellos aún dormían bajo la tierra, esperando el momento de devorar a sus descendientes. Uno de los pilares del Sabbat fue el Baulderi, un ritual de mezcla de sangre que eliminaba los vínculos tradicionales entre sire y chiquillo y los reemplazaba con un lazo de igualdad entre los miembros de una manada. Para el Sabbat, la libertad no era solo ideológica, era estructural. Rechazaban la mascarada, rechazaban las tradiciones, rechazaban el concepto mismo de humanidad. Donde la camarilla veía en los humanos una amenaza que debía evitarse, el Sabbat los consideraba simples recursos, útiles solo en tanto sirvieran a su causa. Y así comenzó la primera guerra de sangre. El conflicto entre camarilla y Sabbat no fue una guerra formal con frentes definidos. Fue una sucesión de emboscadas, purgas, ataques coordinados y masacres selectivas. Algunas ciudades, como Viena, Praga o Marsella, se convirtieron en escenarios de guerras encubiertas que los humanos nunca entendieron del todo. El Sabbat utilizó tácticas de terror, abrazo salvaje, manadas suicidas, destrucción ritual de refugios y ataques durante eventos humanos masivos. La camarilla, por su parte, respondió con espionaje, infiltración, alianzas con linajes menores y represalias silenciosas. Los Tremere, con su conocimiento de la taumaturgia, jugaron un papel crucial en la defensa mágica de varios dominios. Los Nosferatu, desde sus túneles, proporcionaron información que salvó ciudades enteras. El conflicto dejó una huella indeleble en la sociedad vampírica. Muchas líneas de sangre fueron extinguidas. Algunas ciudades cayeron y fueron abandonadas por décadas. Se crearon refugios móviles, estructuras subterráneas y sistemas de señalización que aún hoy se usan en ciudades controladas por la camarilla. Pero la victoria nunca fue absoluta. Después de años de enfrentamientos, las dos sectas llegaron a un punto de estancamiento. Ninguna podía destruir a la otra por completo. Pero ambas comprendían que cualquier error podría poner en peligro la mascarada, y con ella la existencia misma de su especie. En los siglos siguientes, la camarilla fortaleció sus estructuras. El Sabbat, en cambio, se replegó a regiones más caóticas, donde podía actuar con menos restricciones. Pero la guerra continuó, disfrazada, soterrada, fragmentada. Y entre ambos bandos quedaron los clanes que nunca tomaron partido. Los setitas, los Giovanni, los Ravnos, todos jugaron su propio juego, aprovechando el conflicto para negociar, infiltrarse o simplemente sobrevivir. Algunos clanes incluso se dividieron internamente. Los Brujah, por ejemplo, aunque oficialmente miembros de la camarilla, vieron surgir entre sus filas movimientos rebeldes que simpatizaban con los ideales del Sabbat. Lo mismo ocurrió entre ciertos Gangrel, que finalmente se alejaron de la camarilla y optaron por una existencia más libre. El conflicto entre la camarilla y el Sabbat nunca terminó. Solo cambió de forma. Hoy, en la noche moderna, las ciudades están divididas. Algunas son bastiones de la camarilla, otras fortalezas del Sabbat, y muchas más, territorios sin ley, donde la única regla es la sangre.
Los humanos, como siempre, permanecen ajenos. Pero sus herramientas, tecnología, vigilancia, comunicación global, han hecho que la mascarada sea más frágil que nunca. Y tanto Camarilla como Sabat lo saben. Porque la verdadera guerra no es por poder, es por el control de la narrativa, por quien define qué es verdad y qué es mito. Y en esa guerra, cada sombra cuenta. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias